Por Entonces es importante continuar en este sentido, ¿no? Como siempre, vamos a hacer las referencias a las novedades legislativas correspondientes, abierto a sugerencias y el debate, porque es una reflexión de lo que he ido recogiendo a lo largo de todo el año, y posteriormente también se publicará en la web transmitiré tras la jornada de hoy en forma ya no de presentación PowerPoint, sino más de ponencia. La ponencia la publicaremos en la web de la Escuela Aragonesa del Deporte. Y también lo que se va a decir aquí se va a coordinar con próximas jornadas que tenemos previsto, ya una fijada, ¿verdad?, en materia también de derecho deportivo y otra que puede ser más adelante, por lo tanto ya me remitiré un poco a lo que se va a decir, ¿no? Atendiendo a la organización que tradicionalmente he seguido en estas jornadas, legislación del Estado a lo largo del año 21. En primer lugar, el Real Decreto Ley 1521, Real Decreto Ley que en cuanto a derecho deportivo, el tema es la modificación de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales en las competiciones del fútbol profesional, como sabéis, exclusivamente del fútbol, pero de tema de actualidad siempre vigente, política, legislativa, judicial y de todo tipo, ¿no? Que a lo largo de la intervención haré alguna referencia más. La ley se ha modificado también en el año 91, en el año 21, la legislación en materia de tráfico, seguridad, circulación vial. Todo el aficionado al ciclismo pues sabe que hay modificaciones y así se ha recogido por parte de los clubes deportivos, ¿no? Tercer lugar, cito el Real Decreto Ley que establece el uso de la mascarilla en esta última ola, la séptima ola, pero que excluye para actividades deportivas, y todos los que estéis aquí pues sabéis también las consecuencias correspondientes. En cuarto lugar, recojo, y esto va a ser objeto, si las cosas van por buen camino y con la colaboración Dirección General, Escuela y Asociación, y en ese caso con la agencia en Madrid, una jornada sobre la nueva ley, la Ley Orgánica 11-2021 de 28 de diciembre de la lucha contra el dopaje en el deporte, ¿no? Hasta el momento yo señalo, porque previsiblemente tendremos otra jornada, 5, 6 pequeñas referencias para los que a lo mejor ni hayáis estado atentos a la modificación. Ha habido hasta, entiendo, escaso debate político y público, porque se ha aprobado la nueva ley, ¿verdad? Y es muy escasa lo que hasta ahora hemos visto. Aparece como centro ahora importante administrativo una agencia pública, que es la Agencia Estatal de la Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte. Se traslada al derecho español lo que es el Código Mundial Antidopaje, ¿verdad?, que es una también de los temas siempre. Cuidado, inclusión del deportista aficionado en la aplicación de la ley, lo cual puede tener también consecuencias importantes. Las críticas hasta ahora que han aparecido en algún medio especializado, como algún medio de derecho deportivo, ellos por Asociación Española de Derecho Deportivo en su web, es en relación con el régimen sancionador por la ejecutividad inmediata, pasaporte biológico, control de datos personales de los deportistas sometidos al mismo, recursos, limitación a los recursos y establecimiento de un sistema especial. Ya lo veremos en su momento, pero ahí también lo veréis en los artículos ya más jurídicos, que se critica que el gobierno en el último momento, revisión de las Cortes, pues ha tenido que ajustar el texto para cumplir con el dictamen del Consejo de Estado, que en algún aspecto concreto del régimen sancionador pues era contrario al texto que se establecía en el mismo, ¿no? Siguiendo otra modificación también que en la ley estatal del deporte que se ha producido, pero por la ley de presupuestos generales del Estado. Esta ha tenido también más tampoco mucho debate, pero sí que por lo menos en las páginas deportivas de los diarios en prensa escrita o que veáis en la web sí que ha salido, y es dos modificaciones, una que después Rafa en su intervención, que será sobre el proyecto de ley, pues volveré a incidir, pero se ha modificado en el tema a partir del 1 de enero, a partir de ahora, para participar en competiciones profesionales no es necesario ser sociedad anónima deportiva, sino que es una potestad que se le da al club que participe en los mismos. Y por otra parte, se suprimen los términos que los avales que tenían que presentar los candidatos a aquellos clubes deportivos que no eran sociedades anónimas deportivas y participaban en competiciones oficiales, que en realidad son 4, y ya lo sabéis,
todos los aficionados por lo menos al fútbol, Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y Osasuna los que están. Entonces, efectivamente, aquí ha habido la crítica, y eso lo habréis leído en la prensa, ha sido el grupo, parece ser que ha sido efectivamente el que ha llevado la voz cantante de esta materia, ha sido el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, fundamentado por dos cuestiones. Uno, elecciones que haya la Athletic Bilbao porque terminación del mandato me parece en junio, y situación en segunda división, aunque ahora en zona de descenso de la Morevieta, que veía muy difícil convertirse en sociedad anónima deportiva. Y como consecuencia se ha adelantado, y además adelantándose a lo que pueda pasar de la ley del deporte del Estado, que dado la situación de mayorías políticas inciertas que hay en el Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas, pues no se está aseguro que pueda ser. Por lo tanto, ahí son dos. Queda lo de los avales, ya se tira después a lo que digan los estatutos de los clubes, con lo cual pueden establecerse. También el Barcelona ha habido apoyo de todos los grupos nacionalistas catalanes, porque el Barcelona se encontraba con un problema, porque uno de los que había avalado, me parece el 2 de enero, coincidiendo con al día siguiente entrar en vigor la ley, levantaba el aval porque no, ante la situación, porque no había, ¿verdad? Por lo tanto, ahora podrá solucionar el tema que tendría la Junta Directiva del Barcelona si no se modificaba la ley. Por lo tanto, ha sido determinante. Veremos, ha salido aprobado esto, veremos en la ley del deporte cómo sale. Después, proyecto, otra cuestión, que esto es aprobación de los estatutos de las federaciones deportivas españolas, en este caso, como pasa en Aragón, sí que con independencia de temas de políticos, pandemias, etcétera, va siguiendo su camino, ¿verdad? Y los que seguimos la materia, cada cierto tiempo ves aprobación de nuevos estatutos o modificación, algunas extensas, otras menos extensas, de las correspondientes estatutos. Por lo tanto, la absoluta normalidad en un proceso en el cual, como sabéis, hay una aprobación definitiva por parte y un control de legalidad por parte del Consejo Superior de Deportes o por la Dirección General de Deportes de esta comunidad autónoma o de otras comunidades autónomas, ¿no? Legislación de Aragón. No sé si me dejaba alguna. Excluyo lo que he visto, tema de convenios y subvenciones, que sí o sí que ha habido, pero sí que en primer lugar incide parcialmente en el deporte un reglamento de turismo activo de primeros de año. En la página web de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte publicado un artículo mío, una pequeña colaboración, en el cual señalo el deporte, se titula el deporte en ese decreto, ¿no? Siempre no es el primer decreto de turismo activo y siempre ha habido tema de titulaciones, como sabéis, enseñanzas deportivas y ciertos requisitos, un problema que está ahí. Un turismo activo que, como todos sabemos, en la Comunidad Autónoma de Aragón sí que es cierto que tiene un desarrollo importante, incluso puede tenerlo más, o sea que es un decreto importante a estos efectos. Después señalo el tema de formativo, las órdenes que he visto. Después, dos asuntos relacionados con el deporte, si bien en una actividad donde hay mucho federado pero escasa competición, como es la caza y es la pesca, ¿no? Entonces, todos los años hay el plan general de caza y pesca, pero este año ya creo que uno de los de pesca se aprobó también en enero, y ya lo citaremos, pero que se cita todos los años y es lo habitual. Hace tiempo ya, en otros años, claro, si tengo el compromiso con Federico y con la Dirección General de mandar de remitir una ponencia sobre lo que ha sucedido lo que sucedió en el año 20, sí que es cierto que en materia del Plan General de Pesca, pero no es un tema deportivo, pero sí a los que si hay alguna afición a la pesca lo conoce, sí que ha habido en Aragón y en otras comunidades autónomas más que nada problemática, como sabéis, por la pesca de ciertas, con muerte o sin muerte, distinguiendo especies que sean autóctonas de la comunidad autónoma o especies introducidas. Y con el problema que tiene la comunidad autónoma de Aragón y otras, que ciertas especies, como sabéis, que son las que más atractivo turístico tienen en dos o tres zonas de Aragón, pero principalmente en una zona que es los embalses de Mequinenza y Ribarroja, entonces tendrían que someterse a un régimen jurídico distinto. O sea, llegaba al Supremo. Tengo que enterar cómo está el tema más medioambiental, como sabéis, de enfrentamiento entre federaciones de pesca y empresas turísticas de la zona con grupos ecologistas, que son incluso el ministerio que ha introducido esas modificaciones. Varias comunidades autónomas, como Aragón, pues no estaban de acuerdo efectivamente en esas modificaciones que se introdujeron, pero en estos momentos ahora no ha habido últimamente que tenga conocimiento sentencias, pero tengo que mirarlo, eso me falta, ¿no? En estos momentos hay un anteproyecto de ley de modificación
modificación de la ley de la actividad física y del deporte de Aragón, que tiene dos partes, que eso la mayoría de los interesados aquí lo sabéis porque está con su tema de parte del procedimiento de elaboración. Por una parte es el cumplimiento del acuerdo de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma como consecuencia del 18, en el cual en cuatro aspectos el Estado quería y Comunidad Autónoma llegar a un acuerdo para evitar un conflicto del Tribunal Constitucional, pero que en ese caso, salvo el que quiere ir al Tribunal Constitucional, poco hay debate. Y después hay dos artículos que son de debate siempre en el derecho deportivo: menores y licencia, o en el régimen que en principio, si es del proyecto, quedará. Y después otro también, y hay aquí también en la sala interesados en el tema, titulaciones para el ejercicio de la actividad, de la dirección de ciertas actividades en el ámbito federativo. Digo, temas clásicos en el derecho deportivo que surgen, que hubo su momento en el debate cuando se aprobó la ley, y ahora vuelven y lo vamos a tener. Yo creo, estatutos de las federaciones deportivas aragonesas, no procedo por falta de tiempo, pero efectivamente se han producido en todos estos años, desde que hemos celebrado jornada, las correspondientes o nuevos estatutos o bien modificaciones puntuales y los que, en el momento de adaptación a la ley, se fue produciendo sin más. Así que en eso. Tribunal Constitucional, dos sentencias, una a principios de año y otra dos a principios de año, ¿no? Una sí directamente relacionada con el derecho deportivo, otra pasa, después explicaré por qué la he recogido. La primera la recojo porque es el asunto de el tema del proceso electoral en la Federación Española, en la Real Federación Española de Fútbol, antes de todo el lío con Villar, etcétera y demás, y fue por la intervención que tuvieron los presidentes de las federaciones autonómicas. Dio lugar a un proceso largo, envía primero, llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ratifica lo que se había hecho anteriormente por parte de los órganos judiciales en cuanto y del TAD, que había considerado que en virtud de su cargo habían roto su principio de neutralidad, pero lo que es importante cuando se lee es que recuerda un poco, recoge toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de federaciones. Por lo tanto, yo cuando la preparaba esta intervención, es interesante, ¿verdad? Esa. Y después otro, cito en el arbitraje porque sí que he visto que en algunas, sobre todo he visto varios artículos en páginas web, también hay que decirlo, de despachos que llevan arbitraje en derecho deportivo, han comentado, ¿verdad?, con la importancia que podría tener esa doctrina, ¿verdad?, en el derecho. Y al hilo también de lo que después dirá, porque de la ley, ¿verdad?, nueva, parece que se quiere fomentar más el arbitraje en materia deportiva, entonces es un hilo. Y después también cito alguna sentencia que ha habido de anulación de laudos en la Federación Española de Fútbol en materia del Comité Jurisdiccional. Por lo tanto, sí que es una cuestión que parece que, ¿verdad?, el tema del arbitraje va a ir a más en el ámbito deportivo, y por eso la he citado, aunque no es un tema propiamente de derecho deportivo, pero sí aplicable al derecho deportivo. En la Unión Europea he destacado, no sé si habrá más, ya digo, las que he tenido, me ha llegado por una vía o por otra. Una primera, tema de consideración de las federaciones como públicas o privadas, un debate que está en Europa. Y ahí, en cuanto a materia de contratación, en un caso italiano, dado atendiendo el control que ejerce la administración italiana, y por otra parte, el asunto de los fondos públicos donde proceden, somete a la legislación de contratos públicos la actuación de las federaciones. Tampoco es un tema nuevo, porque en España, en cualquier cuestión de contratos públicos que acudáis o que veáis, siempre uno de los temas que aparece, igual que aparece comunidades de regantes, aparece cámaras de comercio y también aparece federaciones. No es nada nuevo, hay que ir caso por caso y veremos. Yo, en ámbito doctrinal y jurisprudencial en España, jurisprudencia, yo creo que no hay, yo no conozco, pero sí que en el ámbito hay opiniones discrepantes en cuanto deban someterse o no a la ley de contratos del sector público, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor en una determinada subvención la administración le obliga a la federación a ajustarse a la sería contrato subvencionado, alguna situación de este tipo que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Después ha habido otra sentencia en cuanto que eso también ha tenido su repercusión interna, el tema de el clásico, la denominación del clásico en la oficina de potentes, en cuanto el enfrentamiento entre Liga de Fútbol Profesional y la denegativa del organismo europeo a inscribir el mismo. Y por otra parte también otro tema clásico que hemos visto en otras jornadas y se ve en artículos de derecho deportivo, es la cuestión de las ayudas, consideración como ayudas estatales, y sujetas, sí que ha habido devolución de las ayudas que se dio primero a
las entidades, a los clubes profesionales que no estaban convertidos en sociedad anónima deportiva. Como sabéis, tanto para los que son sociedad anónima deportiva como los que no lo son, como los que son, ha habido jurisprudencia europea en cuanto si las ayudas han sido correctas o no. En última ocasión me parece que citamos, y después a lo largo eso fue en el año 20, sí que se pronunció el tribunal, pero el problema venía en la Comunidad de Valencia por las ayudas. Creo que era el Instituto Valenciano de Finanzas, había dado al Valencia, al Levante y al Elche, llegaron también a Europa, ¿no? Por lo tanto, tampoco es una novedad, es también clásicos de derecho deportivo. En cuanto a sentencias, me fijaré más en las de Aragón, pero voy a hacer, por ejemplo, Sí, es que no lo pongo porque si no sale en la cámara. Una sentencia primera de primeros de año interesante por cuanto se impugna el orden de salida, nada más y nada menos, llega al Supremo, lo cual no deja de ser curioso, el orden de salida en el descenso del Sella. Yo leyendo, yo siempre pensé que el descenso del Sella era una competición oficial, pero ahí se declara la incompetencia del contencioso administrativo porque no es una competición oficial, es una competición todos conocemos, aunque no seas aficionado, que creo que se retransmite por televisión, que tiene mucha importancia, ¿verdad?, en la zona, pero es una competición. Y por otra parte también lo que se discutía, porque era el tema que eso la sentencia no lo porque se considera incompetente el orden jurisdiccional y dice que en el contencioso administrativo no lo es, el tema de la participación de hombres y mujeres en el asunto, y aplicando una directiva europea. Ahí deja un poco la situación que cuando organizas una competición de este tipo, si tienes que hacer clasificación primero salen por el orden que sea y final sin diferencia de sexo, hubiera que hacer competiciones distintas, si son canoas o piraguas con dos y pueden ser mixtas o no, todas estas cuestiones, eso es lo que se deja abierta, ahí el tribunal se evita pronunciarse sobre este tema que tendría también sus consecuencias en cuanto a la organización de... Sí que es importante señalar que una competición de esta naturaleza no es una competición oficial porque está al margen de las federaciones. Yo me enteré el día que leí la sentencia, ¿no? En clubes de baloncesto, el caso de Lorense, el que sea de baloncesto, en todas las reuniones que asisto desde hace muchos años en derecho deportivo aparece el caso de Lorense que lleva por sus ascensos y sus problemas, es de los típicos también que aparece, ¿no? Después he señalado también ahí el tema de ha habido alguna... llegó al Tribunal Supremo, pero hay más en las comunidades autónomas costeras, concesiones de puertos deportivos. Hasta ahora se ha pronunciado ahí, ha habido ya algún artículo de catedráticos de administrativos sobre el tema, sobre cuestión, ya digo, que a Aragón no nos afecta, salvo el que aragonés que tenga su barco en la costa y entonces efectivamente lo de los puertos deportivos le afecta. Ha habido sentencias a favor de jugadores de fútbol en el sentido, las pongo, de los pagos del IRPF en el ámbito de la Unión Europea y los gastos y demás, eso sí que han tenido una repercusión importante. También he encontrado otra que esa sea que tiene más interés para todos en el futuro, si es de Galicia, en el cual Galicia tiene una fundación para el deporte y viene qué régimen se aplica el IVA a las actividades que realiza con entidades deportivas y con deportistas de promoción del deporte, ¿no? Entonces yo esa la recogí porque, ya digo, es una interesante porque se plantea siempre cuando una comunidad autónoma o una entidad pública crea una fundación del sector público para actividades relacionadas con el deporte con objeto de atraer patrocinadores y demás, la repercusión fiscal que tiene, ¿no? Hay una sentencia también de junio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, curiosa, en la cual, claro, afecta a la Diputación Foral, en la cual obliga, podríamos decir, que la participación de los escolares en las competiciones deportivas lo sea en virtud del municipio donde están escolarizados y que no puedan jugar en otro. Se anula esa orden foral por considerarla que no hay base para semejante limitación, ¿no? Por tanto, creo al leer la sentencia había precedentes que yo no tenía ni idea, se citaba que había habido resoluciones anteriores, pero esta sí que salió publicada en los temas jurídicos, ¿no? Después también hay otra del baloncesto en el cual se anula por parte de la Audiencia Nacional, no sé si habrá recurso posterior, una multa que puso la Comisión Nacional
del mercado de valores, por tema de la competencia, por tema de las condiciones para ascender económicas que se le impone al que asciende y que se le impone. También creo que en el ámbito del baloncesto no es la primera vez que se plantea, sí que es yo por lo menos la primera vez que he visto la anulación de esta sanción impuesta por la. Después he visto otra de Baleares, que es una situación de la Federación de Baleares de Piragüismo por el reconocimiento de una modalidad a una especialidad deportiva, que yo la verdad ni sé lo que es, pero que efectivamente aparece citada y que ha dado lugar ya, por lo que se ve en Baleares, a diferentes problemas, ¿no? Otra sentencia es la Audiencia Provincial de Madrid, que ha salido en todos los telediarios y en todos los programas deportivos que hay en España por el tema de los horarios de los partidos, los lunes y los viernes, el enfrentamiento Liga de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol. Pues entonces, una de las muchas, ha habido medidas cautelares, pues entonces ahí he recogido esa sentencia porque parece obligada. Después he habido también otra de una calificación del deportista de alto rendimiento en Castilla-La Mancha, en la cual, pues la verdad es que deja de ser curioso que le obligan a la administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a aceptar, a incluir como deportista de alto rendimiento a un chico que es de Guadalajara, que parece de la sentencia que vive en Guadalajara, pero que compite con licencia de la Comunidad Autónoma de Madrid porque está en un club, no me acuerdo de modalidad deportiva, pero está en un club de Madrid, pero dice que porque la norma reglamentaria no está clara, que es anterior, que no se ha adaptado a la ley, que efectivamente tiene una vinculación y que entonces tiene, por lo tanto, la consideración. La Junta de Castilla-La Mancha decía que, claro, como una persona que juega fuera y que tiene ficha fuera, aunque haya nacido viva, pues se le puede aplicar esta condición, pero ahí lo tenemos esa situación, ¿no? Después también alguna pues, de estas que le gusten los programas deportivos, pues un despido o en un periodista que haya participado de estos que hacen de deportes que también hacen publicidad, pues le despiden por participar, que es la participación en temas publicitarios o no, pues uno de los temas también que ha salido en su momento recogido. Otra vez lo del clásico, pero ahora si antes fue en el ámbito de marcas europeo, ahora en el derecho de marcas español, no se admite que se pueda tener como una marca el clásico. Efectivamente, Madrid y Barcelona estaban en contra de lo que quería la Liga de Fútbol Profesional, lo cual, como sabéis, pues ahora es relativamente habitual también la distinta situación. El audio arbitral, aunque esta es del 20, se ha publicado en los medios en el 21 y donde ha habido ciertos comentarios, en Madrid anula un laudo establecido por el Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Entonces ahí reconoce que pueden existir efectivamente, pero por temas en los cuales, como ha decidido, lo anula, ¿no? Entonces, por eso ha recogido antes también la del Constitucional, ¿no? Después, relacionadas con un tema novedoso que ha afectado desgraciadamente a clubes deportivos, a gimnasios, etcétera, tema de la pandemia y los ERTEs, pues entonces hemos visto que en los tribunales superiores de justicia, juzgado de lo social, sala de lo social, y llegarán al Supremo, tema de como consecuencia de los ERTEs después, como consecuencia de la pandemia, se ha transformado en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Si hay derecho a despido, a indemnización por despido, puede marcharse el trabajador. De ahí tenemos varias, he recogido y pondré una. Hay varias, pero esto, claro, desgraciadamente, es una de las novedades que no había habido hasta ahora en materia deportiva. Por esto. Después sí que recojo también de materia de responsabilidad, que es habitual. He recogido además, que no es habitual que haya, por ejemplo, un accidente de un ciclista en Navarra, entonces hay una responsabilidad, concurrencia de culpas, no se le da todo lo que pide porque dice que porque era una carretera que estaba señalizada por la Administración del Estado como peligrosa y demás, pues no llevó la diligencia correspondiente, pero aún así hay una condena a la Administración parcialmente, ¿no? Y después también hay otra, tengo recogida en accidentes, he puesto accidentes de esquí, que en este caso exoneran, es en una estación de esquí del Principado de Asturias pública, y además porque había una organización de unos cursillos por parte de la administración de unos menores y demás, pues hay un accidente, pero se dice que el accidente es por culpa exclusiva, por falta de diligencia debida del esquiador en la bajada, de cómo bajaba y demás, por lo tanto se exonera a la administración, por eso también la he recogido. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, 4 sentencias, para acabar con las sentencias.
de las que voy a citar, recurrieron, ya sabéis que desde siempre las subvenciones a los clubes de élite de la comunidad autónoma están ligadas a la polémica política, mediática, técnica, etcétera. Entonces, ha habido algunos recursos, hubo en el último 2 recursos por parte del básquet, en uno diciendo que la administración de la comunidad autónoma se había encontrado un acto de no ejecución de un acto administrativo, y otro a que no estaba bien realizada la revocación. En ambos casos relacionadas dio la razón, por eso dio la razón al departamento en el sentido que se había actuado correctamente. Una cuestión es lo que se pide como subvención, otra cosa es lo que te conceden y otra cosa es lo que puedes justificar, es lo que viene a decir las 2 sentencias. Y el hecho de que no te paguen todo lo que has pedido, eso no es una inactividad de la administración, sino es una obligación de la administración de cumplir la ley de subvenciones, ¿no? Como sabéis, pues siempre conocéis los temas, las subvenciones a los clubes de élite pues dan lugar llegan pocos al recurso judicial, pero siempre hay un debate, ha habido siempre en la comunidad autónoma y supongo que en todas un debate sobre las mismas, ¿no? En el ámbito después un proceso electoral ha ido al juzgado de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting. Al hilo con lo que he dicho anteriormente, peculiaridad que tiene la Federación Aragonesa de Pesca, que hay muchos federados, pero la mayoría de los federados no realizan una actividad ni oficial ni una competición, por lo tanto no pueden participar en el proceso electoral. Cuando se constituye el censo, un club discute quiénes se incluyen en el censo o no. El comité interno de la Federación, la Comisión Electoral de la Federación, desestima el recurso, lo confirma la Junta de Garantías Electorales, que sigue existiendo hasta que entre en TAD, y en el contencioso, el juzgado de lo contencioso ha dado la razón al recurrente. Está apelado por parte de la Federación y por parte de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, en cuanto entendemos que hay unas consideraciones sobre el censo y esto que no conformes a derecho, y en cualquier momento puede haber sentencia ya del recurso de apelación entre el Tribunal Superior de Justicia. Y por otra parte, otra de fútbol, en un partido de fútbol entre Mequinenza y Cariñena, que ganó el Mequinenza, pero se jugaba el ascenso al Cariñena, después impugnó por los incidentes de público que había habido en el campo. El árbitro en la vista lo reconoció, que en el campo no había pasado nada, sí que había habido problemas en un sector de la grada, dentro de lo que es un partido de estos, el número de personas que van, que tampoco es que fuesen miles, ¿no? Tuvo que suspenderse, el delegado actuó correctamente, llamó a la Guardia Civil, la Guardia Civil se personó, después se tranquilizaron los temas y se terminó el partido, ¿no? Con el resultado correspondiente, claro, de estas cosas que pasan, que en el último minuto pues fue uno de los goles y efectivamente eso pues caldeó. Impugnaron primeramente en el primer órgano de competición de la Federación Aragonesa de Fútbol, le dio la razón al Cariñena, después recurrieron el Mequinenza y otros equipos implicados en los ascensos y demás, cambio de criterio y apelación dio la razón, anuló la resolución primera, fue al Comité Aragonés de Disciplina Deportiva, que confirmó lo que había hecho la Federación. El juzgado ha confirmado lo que ha hecho el Comité Aragonés de Disciplina Deportiva. Aquí yo sí que tenía la preocupación que, según como si hubiese estimado, es que entonces en partidos que hay en las categorías regionales de Aragón, en los cuales la presencia de Aragón, es que no hay guardia civil, no hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para estar en todo, y que tarde media hora, pues es que es normal que tarde media hora, porque no va a ser, y se reconociendo que el club y el delegado habían actuado correctamente, que lo reconocía el club que había impugnado, por un enfrentamiento que hay entre aficionados y por unos gritos y por una presión de aficionados, cambies el resultado, era un precedente peligroso atendiendo a los partidos que se celebran en Aragón y como son los estadios en Aragón, que no hay esas posibilidades, ¿no? Por lo tanto, esos son alguna más pondré, pero que tampoco para no alargaros y cansaros. En cuanto a nuevas cuestiones, ya no relacionadas en Aragón, sino generales, las apunto y así ya, después si queréis. El tema de la Superliga de Fútbol, con su momento pues un bombazo, después ha quedado que solamente 3 clubes están, pero desde el punto de vista jurídico pues ha dado al tema de las medidas cautelares en mercantil, del tema competencial, del tema de competiciones privadas y no privadas, que por qué se puede hacer en baloncesto y por qué no se hace en fútbol, porque es más importante. Tema político, hay un debate, que recogerlo, que efectivamente está, en estos momentos no ha salido, pero también hay quien
veremos a ver, y hay artículos recoger un poco, habrá el prematuro intento de la Superliga, problemas complejos sin soluciones sencillas los que hablan, una liga profesional, quien dice que se podría hacer una liga profesional en el seno de la UEFA y que por lo tanto se daría, entonces la situación sería distinta, hacer esto con el perjuicio entonces para las ligas nacionales, pero no para los equipos que participan nosotros. Otro segundo también en el fútbol, no, yo creo que también aquí da más, aunque también sea por mi afición, ¿no? Pero el asunto es tema que ha dado el acuerdo, la creación de la nueva sociedad Liga Impulso, ¿verdad? Con un fondo de inversión y lo que haya como consecuencia de eso, por los 50 años siguientes de la creación de esta sociedad, ha habido unas aportaciones que ha hecho la aportación de este fondo es unos ingresos para los clubes destinados, como sabéis, pues a unas obligaciones determinadas. Una situación nueva. 3 clubes, de los 4 que no son sociedad anónima, 3 están en contra, lo han impugnado y veremos a ver. Yo he visto un artículo de un notario de Cataluña, claro, hasta qué punto un administrador, porque es el administrador de la de fútbol profesional, puede sujetar los derechos de los que no es titular en contrato durante 50 años. Esa es la que a mí me daba la duda. Si el acuerdo hubiese sido por 4 o por 5 años, yo no le veía ninguna, sinceramente, ninguna, sin reconocer que en mercantil pues es un tema, ¿verdad? Pero hasta qué punto un administrador, ¿verdad? Son 50 años, es lo que, aunque sea una sociedad, veremos a ver, porque el tema también ahí todo indica que va a tener Después hay recogido también alguno tema, por ejemplo, huelga, tema debate sobre los Juegos Olímpicos, no solamente lo de Aragón, sino al hilo de lo que pasó en Japón, sí que por primera vez he visto, ya digo, ya no solo en temas jurídicos, sino más de reflexión de deporte, que por primera vez, pues, y lo que está pasando, a lo mejor o bien por la pandemia, o bien por los estados donde se desarrolla, y bien por las candidaturas que se están viendo, que podríamos decir que siempre ha habido oposición, pero que parece escaso entusiasmo por gobiernos o por entidades en ser sede de los sedes olímpicos, un cambio que se está viendo. No puede ser, a lo mejor, si estamos mediatizados por tema pandemia y por 2 estados, pero el asunto es que en Japón, es que estuvo a punto de suspender, que el gobierno, la población estaba los ciudadanos estaban en contra, cuando es al revés, cuando lo que habíamos visto es que normalmente la consecución de la Olimpiada, ¿verdad?, tenía un efecto y era al revés, el gobierno estaba interesado, pero había no unánime, pero sí un apoyo general a entonces ahí hay un debate y en los páginas deportivas de los diarios de información general sí que he visto artículos ya no sino de reflexión, que a lo mejor algo está pasando, y dices que ahora las últimas candidaturas, se decía, en prueba de ello es que las candidaturas que están son de ciudades que ya han sido, o sea que ya no es una cuestión de países, ¿verdad?, más emergentes, eso es una de las cuestiones que estamos viendo. Código de cumplimiento normativo, porque lo veremos en la próxima jornada, en la próxima jornada simplemente apunto, si hace 3 años en derecho deportivo ni se hablaba, ahora entre que hay reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿verdad?, en marcha, que hay condenas, cito la del Rayo Vallecano, y en el cual se dice que una de las cosas es que no tenía ninguna norma de este tipo. Entonces hay una preocupación, y si antes nadie del derecho deportivo de las asociaciones se preocupaba de este tema, ahora es al revés. Te dice el que está en un club, pues aquí tendremos que hacer algo, ha dicho el abogado que algo habrá que hacer del Código de Cumplimiento Normativo porque tenemos aquí una responsabilidad, sabemos que cuando organizas eventos puedes ocasionar daño, pueden llegar a los juzgados, y claro, si no tienes un código de cumplimiento, tienes alguna norma de este tipo, ¿verdad?, vas a tener un problema. Entonces sí que es una cuestión que se está viendo. Y también otra responsabilidad social. Hace unos años, en estas jornadas, ahora prácticamente, ¿verdad?, ves que toda entidad deportiva, sea profesional o no profesional, con cierta, el tema de responsabilidad social le preocupa, ¿verdad?, y tiene un aspecto ahí de también hay algunos, lo de la geopolítica del deporte que se habla, los clubes estados que dan lugar a tantos, o clubes comunidades autónomas, al hilo de las enmiendas que he explicado y más, que ha habido artículos. Hay algunos temas que creo que no sé si lo cité aquí o en alguna otra jornada se ha visto, el follón que hay, entre comillas, el lío jurídico que hay en el Córdoba Club de Fútbol por el concurso, la venta de unidad productiva, el efecto resoluciones sin confirmar. En el caso de que se confirmase en la venta de la unidad productiva, podría dar lugar a no pocos problemas. En el derecho deportivo está ahí, ¿verdad? También ahora en igualdad de género y diversidad en el deporte, hace 4 años nadie decía nada,
Ahora hay en el ámbito legislativo, en el ámbito jurisprudencial y en la actuación, campeonatos y demás, es otra cuestión. El VAR también, efectivamente, el derecho, siempre lo he dicho cuando me ha tocado dar clases, el derecho no inventa nada. El derecho viene a solucionar problemas que se plantean. Hace un año se hablaba del VAR, pero es que ahora ya hay artículos, yo espero haya salido alguno de algún profesor y algún catedrático, hasta qué punto si esto se podría impugnar, hasta dónde tiene que llegar, el error de conocimiento, el error de desconocimiento, cómo se coordina, es decir, que hay un problema, si se extiende a otros deportes, pues habrá más. Es decir, que eso es un tema nuevo también, para no citar los de otros años. Por esto, muchas gracias por vuestra atención. Le doy la palabra a Rafael, que nos dé las ideas generales del proyecto de ley en tramitación parlamentaria, y muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido demasiado. Sí, lo voy a pasar un poquito. Vamos a dejar nada 10 segundos para... sí. Sí. Además es que los que estáis al fondo igual no oís muy bien, porque bueno, los que estáis en casa yo sí que lo estoy viendo, que me estáis comentando que sí, que no hay ningún problema. A ver, vale. Un momentito que así compartimos. Aquí. Sí, perfecto. Vamos allá. Y compartimos. Bueno, pues pasamos con la intervención de Rafael Guerra. Rafa, ¿vale? Que sí que nos va a hacer una aproximación hacia lo que es el proyecto de la nueva ley, ¿vale? Del anteproyecto de ley. Sí, desde aquí. Así, exacto, ¿vale? Perfecto. Espera que esto te lo voy a poner así para que no te moleste. Si me deja, ahí. Así, perfecto. Sí, estupendo. Venga. Pues muchas gracias, Fede. Espera, a ver, así para que te veas y te ves. Vale, perfecto. Gracias, Fede. Gracias a todos los asistentes, presencial o a través de la pantalla, pues bueno, por vuestra participación e implicación, y por supuesto, pues bueno, a la escuela aragonesa por insistir año tras año en estas jornadas que yo creo que son interesantes para todos los que formamos parte de la gestión del tejido asociativo, sobre todo, y en cualquier caso participamos en el ámbito del deporte. De antemano os pido disculpas si a lo mejor en esta exposición que voy a hacer, ya digo, es una aproximación, o lo he planteado como una aproximación al proyecto de modificación de la ley del deporte, porque, bueno, pues por las circunstancias que ahora vamos a ir comentando, pues bueno, no lo sé, a lo mejor se queda muy, no digo superficial, pero a lo mejor desde vuestras expectativas pues no profundiza lo suficiente, pero también explico, estamos hablando, como ahora repetiré o veremos sucesivamente, estamos hablando de un proyecto en realidad se denomina proyecto porque ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y ahora se inicia el debate parlamentario. Estamos hablando, por lo tanto, de una pura teoría. Podríamos discutir mucho de una norma que además, unos textos que son, como ahora explicaré, pues bastante largos, densos, complejos en muchos aspectos, confusos también en otros, pero bueno, para eso se está avanzando en ello. Entonces yo creo que lo hemos planteado, después de hablarlo con Fer y con Manuel, pues como lo he dicho, una aproximación para empezar a familiarizarnos y bueno, ver qué es lo que se presenta, de cuál es la base de la que puede resultar luego el cuerpo normativo, la ley, y a partir de ahí tendremos tiempo y será entonces la ocasión de profundizar, porque creo que va a haber bastante materia para hablar de ello. Bien, simplemente pues por ponernos un poco en el contexto histórico, creo que esto uno podría dar a lo mejor más argumentos, pero bueno, por simplificar un poquitín, estamos hablando del anteproyecto que se creó empezó en el 19, la iniciativa de modificación legislativa, bueno, pues en contrapesación o como superación o como modificación, cada uno que utilice el término que quiera, de la ley del 90, la ley 10/90, ¿vale? Y bueno, pues ahí he puesto pues simplemente para posicionarnos y ver que todo esto tiene su importancia. Las cosas no ocurren porque sí y responden a momentos históricos y a circunstancias distintas. Bueno, pues en el 90 había una necesidad de modernización de nuestro sistema deportivo, una debilidad económica y una situación de endeudamiento endémica pues de las principales estructuras asociativas, de los grandes clubes.
También una carencia legislativa en el sentido de que las normas que regulaban el deporte pues se habían quedado obsoletas y no respondían a lo que en ese momento era la realidad ya no asociativa, sino el fenómeno del deporte y el ámbito del deporte. En ese momento estamos hablando de la preparación, ¿vale? La ley es del 90, la ley requiere un procedimiento, pues bueno, había pensamos un consenso, una estabilidad política que fomentó en ese momento quizás el adoptar ese formato de la ley con el contenido que conocemos, y sobre todo había también algo muy importante, que era un objetivo estratégico fundamental como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Eso hizo que España necesitara una modernización no solamente en infraestructuras, en sistemas, sino también normativos para responder a las expectativas de todo, bueno, pues de lo que implica unos Juegos Olímpicos y todo lo que se espera que un país moderno pues pueda ofrecer al sistema. Han pasado 31 años, evidentemente la sociedad ha cambiado, todos hemos cambiado, nuestras mentalidades, la visión de los derechos, las perspectivas, las expectativas, la realidad del deporte, y por lo tanto pues creo que había un consenso más que generalizado, yo creo que unánime, en que había que superar esa primera o esa ley del 90 para crear una herramienta jurídica lo suficientemente potente como para asumir los retos del deporte, la realidad del deporte y de la sociedad misma. Claro, lo que hay que analizar, o podremos analizar cuando la ley esté consumada, que solo se producirá cuando haya una aprobación en Cortes, las Cortes Generales, pues, bueno, pues si hemos atinado o si el sistema ha atinado, ¿no? Algunas connotaciones que pongo aquí, habrá muchas más y todas son opinables, evidentemente. Pues como he dicho, la superación, el cambio de la realidad social que vivíamos en el 90, por lo tanto, basado sobre todo en ese cambio de evolución de los valores sociales, de la concepción social, del deporte, de la actividad física que es poliédrica, de todos los agentes del fenómeno deportivo, por llamarlo así. Un aspecto fundamental como es la profesionalización del deporte a todos los niveles. Evidentemente, no podemos considerar la situación del deporte profesionalizado como práctica del deporte, pero tampoco desde el punto de vista de la dimensión económica del deporte, ahí os he puesto lo que sería la industria del entretenimiento, ¿vale? O sea, el deporte ha adquirido tal dimensión social por la valoración social de la sociedad que plasma o que transmite hacia el deporte o a consecuencia del deporte, que evidentemente debe afrontarse todos esos retos y todas las necesidades de las nuevas reglas, como digo. Claro, y Manuel nos ha hecho ya algunas connotaciones muy atinadas. La situación en la que vivimos ahora, igual que en el 90 tuvo sus condicionantes, también las tienen. Vivimos una época, y ya veremos cuál es el resultado o las consecuencias de la situación política que vivimos, bueno, pues de polarización, en algunos momentos incluso de radicalización, fragmentación de partidos, ¿vale? Donde cada uno legítimamente pues tira hacia su territorio, hacia sus intereses. Ya digo, Manuel ha comentado, ha puesto unos ejemplos pues muy que nos permiten verlo con total claridad. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cómo y cómo se gestionan? Bueno, pues forma parte de nuestro sistema democrático y tampoco hay que darle más importancia, ¿no? Pero el deporte, igual que otras áreas de nuestra sociedad, ¿vale? Y de los aspectos de sus manifestaciones, pues lógicamente también tiene su importancia y también produce movimientos y actos, digamos, de naturaleza política que se plasman en normas, ¿vale? Y luego hay un aspecto muy importante que si os fijáis se va a repetir después un poco a lo largo de la exposición, porque creo que puede ser importante, y es que en estos momentos, en el año 2022 que nos encontramos, el liderazgo, la implicación, la fuerza que tienen las herramientas normativas, las leyes, los estatutos de autonomía, las leyes del deporte de las diferentes comunidades autónomas, la implicación de las diferentes comunidades autonómicas, o sea, comunidades autónomas, y sus expectativas, ¿vale? Son muy distintas a las que había en el año 90. Y eso es importante porque los marcos jurídicos pueden llegar a entrar en colisión y el sistema, lo ideal es que estén perfectamente coordinados para que cada ámbito territorial, el estatal, el autonómico, pues pueda desarrollar sus competencias sin entrar en colisión, sin luchar, sería el ideal, o por lo menos sin tener ahí unas disfunciones. Y eso, como os voy a exponer, son opiniones, pues de momento pues, pueden plantearse escenarios un poco, como he puesto ahí, de confrontación, pero eso el tiempo lo dirá. Y repito, no nos olvidemos de que todo lo que vamos a hablar ahora es sobre un mero proyecto. Por lo tanto, es una teoría en papel que debe plasmarse en una norma que tenga eficacia jurídica. Ahí será otra cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, muy brevemente, simplemente para que lo pongamos en un contexto un poco teórico, el proyecto
el proyecto, lo que se fue, el proceso empezó con un, digamos, de pistolera de salida, el 1 de febrero del 19, aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, que generó un proceso de, bueno, pues recabar solicitud de consultas, dictámenes, informes preceptivos. Esto estamos hablando de un impulso político del gobierno de turno, el ministro de turno, el secretario de Estado, bueno, pues el secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que es el que muchas veces también con el ministro quien los impulsan, y bueno, pues estamos hablando de febrero. Hubo un proceso ahí como digo, solicitud de consultas, dictámenes, participaciones, ahí se quedó todo parado. Bueno, pues ha habido cambios en el Ministerio, ha habido cambios en el Consejo Superior de Deportes, eso quedó un poco paralizado, luego ya de manera extrema, bueno, pues el proceso seguramente también de la pandemia pues tuvo su importancia, hasta que en el 2021, junio del 2021, pues se produce, se inicia un trámite de audiencia e información pública que facilitó a las instancias, a todo tipo de agentes del deporte, poder volver a participar. Ya en su momento se habían abierto esas oportunidades y, bueno, pues hubo la oportunidad, como digo, de presentar alegaciones, de aportar por todas las instancias que se consideraran legitimadas para ello y quisieran hacerlo. Y el 17 de diciembre del 21, es decir, hace 2 días, como quien quiere, bueno, pues la aprobación del anteproyecto, vamos a poner entre comillas, mejorado con todas esas aportaciones. No quiere decir que todas las aportaciones se plasmaran, sino que a partir de todas esas aportaciones hubo mejoras o modificaciones, vamos a decirlo así, porque la mejora es una cuestión subjetiva, cada uno opinará, y después de la aprobación por el Consejo de Ministros, pues bueno, se convierte en proyecto y ahora pues está, bueno, pues en esa fase de inicio se tiene que iniciar, se espera que sea en breve, ya sin dilación, digamos ya en sede parlamentaria, para que, bueno, pues los partidos políticos, los grupos parlamentarios debatan, planteen y finalmente se apruebe la ley. Digo, ahí será el momento en el que podremos hablar con mucha más conocimiento y más capacidad, digamos, de opinión. Datos muy, muy sencillos, ¿vale? Pero que nos dan alguna pista de por dónde, de lo que tenemos ahora, ¿no? En la ley del 90 había 88 artículos y ahora el proyecto que se va a trasladar tiene 118. Ya se observa que hay no solamente muchos más artículos, sino que además los artículos son bastante más densos, a veces más, no te digo farragosos, pero sí con más contenidos que a veces, pues bueno, pues de ahí surgen o van a surgir las regulaciones posteriores. Bueno, 17 disposiciones adicionales en el 90 por 11 en el proyecto que hay ahora, ¿vale? Bueno, antes de nada os he puesto ahí, en el anteproyecto originario había 126 artículos, ¿de acuerdo? O sea, muchísimos más, luego se redujeron. Bueno, simplemente esto es un poco para que veamos un poquito lo que es la estructura. Un esquema del proyecto de ley. Bueno, pues hay una exposición de motivos que tiene ni más ni menos que 16 páginas. Repito, esto es la teoría inicial o el proyecto inicial, ¿de acuerdo? Un título preliminar de 11 artículos dedicado a principios generales de la ordenación deportiva, que tiene su importancia porque ahí se va a plasmar no solamente lo que se entiende por el deporte, que ahora haremos algunas menciones, sino también de los principios generales que va a informar el sistema, ¿vale? Y eso es importante porque se va a, igual que ha ocurrido, por ejemplo, también en la ley de nuestra comunidad autónoma, bueno, pues se pone mucho énfasis todo el tema de la igualdad, de la inclusión, una serie de marcas que van a ser no informadores, sino los ejes, o se pretende que sean ejes transversales de toda la ley. Un artículo 1 que es la organización administrativa del deporte, parte del Estado, el Consejo Superior, un poco la administración. El título 2, que es pues bueno, muy peculiar, denominado de los actores del deporte, luego es peculiar porque veremos de quién habla y de quién no habla, ¿de acuerdo? El título 3 de las entidades deportivas, un título 4 de los comités olímpico y paralímpico, título 5 de la actividad deportiva, con unas definiciones y unas conceptualizaciones pues también dignas de análisis, y ya veremos si son atinadas o nos generan más problemas. Título 6 de la organización de las competiciones profesionales, ¿vale? También con mucha conceptualización.
Y el título séptimo, bueno, régimen sancionador, básicamente aquí ya veremos, no voy a entrar mucho en ello, pero bueno, recoge todo lo que es el sistema disciplinario sancionador básico que debe tener cualquier ley, porque va a ser la que tipifica y la que establece el marco jurídico fundamental del régimen disciplinario y sancionador. Como ha dicho Manuel, un título octavo dedicado a la solución de conflictos en el deporte, un poco en la línea de toda la legislación que ya vamos viendo de los últimos años para intentar bueno, pues generar soluciones dentro del deporte y que eviten en la medida de lo posible la judicialización y la resolución al margen de la estructura o del tejido deportivo. Y un título noveno, bueno, pues la planificación de las instalaciones deportivas al servicio del deporte. Aparte de ello, ya os he dicho antes, las finales, las adicionales, que también tienen, luego lo veremos, alguna peculiaridad. Naras intentó no aburriros, lo que pasa es que lo que he hecho ha sido simplemente extractar un poquitín de un texto bastante denso, bastante complejo y que ya veremos en algunos aspectos cómo se canaliza finalmente, bueno, pues algunas cosillas que creo que son llamativas o que pueden ser de interés. Os digo también, he estado buscando, intenté para preparar el tema, pues bueno, aportaciones, sobre todo de entidades o bueno, pues de cualquier tipo de persona, asociación que hubiera podido hacer aportaciones a ese texto inicial, como os explicaba antes. La verdad es que tampoco he podido localizar mucho. Sí que he utilizado, me he basado, bueno, pues para cotejar, pues en algunas que sí que creo que son interesantes, como ha sido, por ejemplo, pues bueno, pues la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España, que lo ha hecho bastante pormenorizado, y bueno, pues como todos podemos coincidir, discrepar en otras cuestiones. Iré haciendo algunas menciones, simplemente pues bueno, pues para que conozcáis algunos datos o simplemente pues generar el debate o también alguna aportación más. Como punto esencial, el artículo 2 del título preliminar, que se titula Derecho a la práctica deportiva, creo que sí que es importante porque, y esto nos sonará mucho, sobre todo a raíz de, bueno, pues de todo el proceso y la regulación de la pandemia, ¿vale? El deporte y la actividad física se considera una actividad esencial. Bueno, a nosotros esto nos puede parecer fantástico, ojalá esto fuera, o ya antes se considera a todos los niveles, pero no solamente a nivel normativo, sino desde un punto de vista práctico. Bueno, no lo sé, vimos como muchas actividades se consideraban esenciales y tuvieron un tratamiento específico, digamos, privilegiado respecto a otros aspectos. Bueno, pues aquí el deporte se le da esa consideración, actividad esencial. Todas las personas tienen derecho a la práctica de actividad física, deportiva, de forma libre y voluntaria, tal. Bueno, y aquí el siguiente apartado, bueno, pues es importante porque podríamos decir que es el concepto que se da a efectos de esta ley de lo que sería el deporte, ¿vale? Por ejemplo, la asociación que os comentaba discute si en esa línea que os decía antes de que hay que entender la norma estatal como una parte más del tejido normativo de nuestro país, donde además se comparte con las comunidades autónomas o la legislación propia de las comunidades autónomas, plantean si no sería deseable que se utilizara un término unívoco de deporte para que todos, digamos, fuéramos en la misma línea, o sobre todo para que la norma en sí estuviera bien compartimentalizada. Aquí, una crítica que se hacía desde este foro era que, por ejemplo, se podía haber utilizado el concepto de la ley de la Carta Europea del Deporte, que además se revisó en el año 2021, en vez de utilizar una fórmula que no es que en sí sea incorrecta, sino que es, digamos, dispar con otras que se utilizan, de tal manera que tenemos muchas definiciones o con muchas aristas de lo que se entiende por deporte y actividad física o, en concreto, deporte, ¿no? Aquí, bueno, pues es la que os pone ahí. A efectos de la ley, todo tipo de actividad, fijaros, además no habla de deporte, habla de práctica deportiva, ¿vale? Dice, bueno, pues actividad física que mediante una participación individual o colectiva, organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones o actividades deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del tiempo de ocio realizada en instalaciones públicas, privadas, en el medio natural. No nos olvidemos que tal como están organizadas un poco las competencias, a grosso modo, todos más o menos lo sabemos, bueno, pues el Estado tiene unas competencias muy específicas y la promoción del deporte, de la actividad física, está reconocida a las comunidades autónomas y así se recoge en los diferentes estatutos, ¿no? A veces lo que se plantea es
si, como pasa en otros aspectos de la ley, el dar demasiados matices o querer llegar a abarcar mucho no puede generar luego un problema de colisión con competencias de otros ámbitos territoriales que van a luchar por defender su materia, sobre todo cuando hay competencias en las que se rozan, ¿no? Pero bueno, este es digamos, un poco el ámbito, lo que se ha venido a dar un poco la definición. Ya digo, aquí en esta otra, eso pues se fomentaba o se planteaba, ¿por qué no la Carta Europea? Bueno, pues eso es opinable, ya veremos luego qué planteamiento tiene. Esos artículos pongo ahí para que veáis, que es lo que decía, que actúan un poco como de manera transversal, pero que tienen su importancia. Y todos yo creo que estamos a favor de lo que pone. El problema es cómo se materializa, cómo se canaliza después. Y otra posible crítica, o que yo he visto también que se ha plasmado, es si el querer definir mucho, conceptualizar mucho, catalogar mucho, ordenar mucho, y por tanto entras en muchos matices y muchas aristas, no puede, a lo mejor no hubiera sido más oportuno no querer llegar a tanto para luego desarrollar de manera reglamentaria, adaptándose, ¿vale? Esto es una ley que está hecha con una aspiración de permanencia en el tiempo, la anterior estamos hablando de 31 años, ¿vale? Para luego ir adaptándose poco a poco con reglamentos, por vía reglamentaria, a los cambios o los pequeños o mayores necesidades que el tiempo vaya provocando, ¿vale? Eso es una opinión, ya lo veremos después. Ahora os digo ahí, por ejemplo, artículo 4, pues marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte, con un especial énfasis no a la protección, sino al fomentar la participación de la mujer en igualdad de condiciones a todos los efectos. Incluso se llega a tratar el tema que puede ser el tratamiento de los medios de comunicación de la actividad de la mujer en el deporte, la participación de la mujer en cualquier aspecto del deporte, se realice de una manera valorando su dimensión, sin cosificarla, sin utilizar estereotipos. Bueno, pues se llega incluso a plantear esas intervenciones. Cuando hablamos de la igualdad, hay que tener en cuenta, y antes Manuel también ha expuesto una de sus referencias, un tema que cada vez va teniendo más, que a lo mejor pensábamos que todo era como muy teórico, muy filosófico, pero cada vez van surgiendo casos más importantes. Cuando hablamos de igualdad, no solamente hablamos por cuestión de género, hablamos también por cuestión de sexo, de identidad sexual. Estamos hablando de problemáticas por encaje en el sistema que están surgiendo ya, por ejemplo, con determinados deportistas trans. Necesitamos generar un ámbito normativo y un espacio de respeto, pero todo tiene sus consecuencias en muchos aspectos. Ahí claro, el problema es, ¿podemos regular ahora todo eso o hay que irse adaptando poco a poco, sobre todo en aquellos fenómenos que están surgiendo, que están empezando a tener su dimensión a nivel social y que estamos empezando a conocer? Pues bueno, es uno de los aspectos que habrá que ver, ¿no? Igualmente, pues personas con discapacidad y deporte inclusivo, pues es un eje fundamental de la ley y así se manifiesta. Práctica deportiva de las personas menores de edad. Bueno, pues otro aspecto. Personas extranjeras. Protección de los animales. Bueno, pues puede parecer llamativo y está muy bien la protección de los animales en cuanto que afecta a determinadas prácticas deportivas, pero claro, depende cómo lo regules, tengamos en cuenta que si esto lo llevamos a un extremo, digamos, bueno, pues eso, a un extremo interpretativo, pues ya veremos cómo se plantean aquellas especialidades donde hay, como puede ser la caza, como puede ser la pesca, como pueden ser los perros, la equitación, donde hay animales, ¿vale? Pues ya veremos, porque lo estamos convirtiendo en un eje transversal, ¿vale? Igual que la protección de la naturaleza, que veremos cómo se analiza luego en una de las disposiciones adicionales, creo que es. Bueno, pues lo estamos introduciendo en la ley, es un eje fundamental. Vamos a ver cuál es la consecuencia de plasmarlo así. Vale, pues de los actores del deporte es un tema también importante porque no solo por la clasificación, se considera deportista cualquier persona física que de forma individual o en grupo practique actividad física o deporte en las condiciones establecidas en el artículo 2.1. Muy bien. Y empezó a hablar de los deportistas. Deportistas de competición, deportistas de no competición, deportistas ocasionales, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, deportistas profesionales y no profesionales, las personas deportistas en la competición o en la actividad deportiva no oficial, voluntariado deportivo.
no encontraremos a los técnicos, no encontraremos a los jueces, ni a los árbitros, ni a los directivos, ni a otra serie de miembros, digamos, del tejido o agentes del tejido. Aquí es un ejemplo de lo que os planteaba antes. Y ahí han surgido algunas reflexiones. ¿La ley estatal tiene que entrar a todos los aspectos de quien se mueve en el ámbito del deporte o solamente de algunos de ellos? Cuanto más entremos, bueno, pues más conflicto puede haber a nivel de interpretaciones. Claro, deportistas ocasionales, es decir, es que la manifestación de la actividad física y del deporte es tan rica. Entonces, no lo sé, a veces ya veremos si por vía de la ley, luego por vía reglamentaria, pues cómo se encaja todo esto, ¿no? Pero bueno, es curioso, de los actores del deporte reducidos a los deportistas, hasta el punto de que se prevé, y así se exige además, la misma ley lo establece, un catálogo de derechos y obligaciones de los deportistas, ¿vale? Y de hecho se prevé la creación de un estatuto del deportista, bueno, pues cosas que hasta ahora no habíamos visto, pero no deja de ser curioso que se habla de los actores del deporte y se reconduce todo, o se circunscribe todo a un bueno, pues una de los integrantes, digamos, de nuestro mundo. Las entidades deportivas, y voy a resumir todo lo posible, pues bueno, ya lo ha avanzado antes Manuel, libertad absoluta de las asociaciones federativas, en este caso federaciones nacionales, para determinar el periodo de mandato de los presidentes, lo regularán en sus estatutos, igual que el tema de los avales. Algunos han entendido que en un momento en el que la profesionalización, las exigencias de transparencia, de regulación, de control, precisamente para superar lo que había en el 90, crisis absoluta, endeudamiento absoluto, hemos conocido muchos ejemplos de mala gestión. Bueno, esa especie de exención, no ya de responsabilidades, sino de exigencias de avales, puede ser motivo de que volvamos otra vez a un modelo más del siglo XIX, principios del XX, donde la responsabilidad está un poquito más, bueno, pues se deja de momento a la libertad de las entidades federativas nacionales, ¿no? Aquí sí que se establecen las disposiciones adicionales, bueno, pues una obligación se habla de los clubes elementales básicos, de adaptar en el plazo de un año sus estatutos a los requerimientos o a las nuevas normativas. Y sí que había un tema aquí que me parecía interesante, y es que el artículo 59 establece, y eso es un mandato es imperativo respecto a las federaciones nacionales, y es que la constitución de los clubes deportivos se regirá por las normas autonómicas, de tal manera que las federaciones nacionales no podrán establecer restricciones ni limitaciones a los formatos asociativos que han surgido al amparo de las normativas autonómicas. Entonces, aquí vemos que son interacciones y que ya veremos dónde encaja todo esto, ¿vale? Actividad deportiva, bueno, pues se clasifican, lo que os decía antes, un montón de clasificaciones, se compartimentan, se definen, bueno, pues por su naturaleza, oficiales y no oficiales, por su ámbito territorial, internacionales, estatales y supraautonómicas, por su capacidad o dimensión económica, profesionales o aficionadas, deporte universitario, deporte escolar. Aquí a lo mejor pues podría ser más adecuado deporte en edad escolar, porque no solamente el deporte se practica en los centros escolares, ¿vale? También fuera de los centros escolares, aquí de hecho en nuestra normativa obviamente es deporte en edad escolar. Bueno, pues fuera de los colegios, centros escolares también se practican en esas edades. Actividad deportiva no oficial, acontecimiento deportivo competitivo no oficial de relevancia nacional, deporte militar. Se entra a todo. ¿Es necesario tanto? Ya lo veremos. Detalles llamativos, he tratado unos cuantos. Ausencia en el proyecto de referencias al patrocinio y al mecenazgo, ¿vale? No sé, esto es algo que siempre venimos manejando, pues se puede decir que a lo mejor viene de otra, pero en una ley que entra a todo, esto por ejemplo no se cita, simplemente lo dejo ahí. Se suprimen los capítulos de los entrenadores técnicos y de los árbitros y jueces, en esos, ¿os acordáis? Protagonistas del deporte. Bueno, pues veremos cómo se canaliza. Se incorpora el derecho a la adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues como un derecho más de los trabajadores dentro de esa dimensión profesional y, por supuesto, orientada a esos deportes o esa práctica profesional.
Encargo del desarrollo reglamentario del Estatuto del Deportista, que os decía antes, ¿vale? En ese catálogo de derechos y obligaciones de una manera muy específica. Y hay un mandato de presentación para el Consejo de Ministros, se le da un plazo de 6 meses para la presentación de un proyecto de ley, es decir, elaborado ya, como lo que estamos hablando aquí, sobre el ejercicio de las profesiones del deporte. Quizás ahí es donde puedan tener ese encaje, eso que hablábamos de los entrenadores y los jueces, ¿vale? Y, bueno, pues otro tema curioso, se incluye en una disposición adicional segunda, esto es un aspecto expreso del proyecto de ley, que se llegaría a recoger en su caso si se hiciera ya, si tuviera eficacia, un principio de no causar daños significativos al medio ambiente. Bueno, pues está muy bien decirlo, ya veremos qué repercusión tiene, igual que hablamos de los animales. Pensemos en todas las actividades en un medio natural, es lógico preservar y respetar. De hecho, pues me imagino montaña, por ejemplo, pues es el principal interesado en que su espacio sea el mejor posible. Pero cuando otro lo ve desde el otro lado, y sobre todo si hace una interpretación un poco extrema, un poco radical o simplemente muy proteccionista, pues ya veremos dónde ese principio de no causar daños significativos al medio ambiente puede afectar a la práctica deportiva, porque se está plasmando de manera expresa. Y termino ya con esto. Algunas reflexiones, pues bueno, para el debate o simplemente como una puesto en común, lo pongo en común. Esa excesiva regulación, definición y clasificación de categorías, conceptos, aspectos determinantes del tejido deportivo. Igual se ha querido llegar demasiado, tocar demasiadas aristas, demasiados matices que puedan perjudicar luego o a lo mejor o pueden permitir, pueden generar una colisión con otras instancias territoriales. Se podría haber llevado más por vía reglamentaria, ¿vale? Lo dejo ahí. Ya os lo he dicho antes, en vez de hacer una definición ya no de deporte, sino de práctica deportiva, se podría haber optado por un modelo, una definición más consensuada, por ejemplo, la Carta Europea del Deporte, podría ser. Riesgo de competencias con las expectativas autonómicas, el tiempo lo dirá. Y otro tema de carácter fiscal, que también parece interesante, y es que en el anteproyecto se establecían, por vía de disposición adicional, se establecía un planteamiento de modificación o de regulación del IRPF, de patrimonio, de sociedades y de carácter fiscal, sobre todo para deportistas profesionales. En el proyecto no se decía nada del IVA. En el proyecto se han quitado, ni se toca el IVA, ni se plantea, y además se ha eliminado todas esas propuestas referidas a los deportistas profesionales, un poco para beneficiarlos o algunos intentan que privilegiarlos. Hablo del IVA porque hay algunas voces que plantean que a lo mejor, si estamos considerando el deporte como un bien social, como una aspiración del sistema y como una actividad esencial, a lo mejor hubiera sido un buen momento, utilizando esta herramienta legislativa, para haber vuelto a la anterior situación que fue, pues no recuerdo si fue en el 2012, no recuerdo exactamente el año, en el que del tipo del 10% se subió al 21%, el general, de haber, ¿vale?, una reversión de esa situación, reduciéndolo al tipo general, al 10, para bonificar, privilegiar o apoyar determinadas prácticas deportivas. No todas, si a lo mejor se quiere, a lo mejor no todas las que buscan un lucro, como una industria del deporte, pero sí en aquellas que, por vía de administración, por vía de agentes colaboradores, todo aquello que pudiéramos entender que no tiene un ánimo de lucro y que pudiera impulsar la práctica deportiva en todas sus aristas. Podría haber sido una buena ocasión esta herramienta legislativa, pero ya digo que ni se tocaba en el anteproyecto, ni ahora, por supuesto, que se ha eliminado cualquier referencia. ¿Podrá hacerse por otras herramientas normativas? Podría ser, pero aquí desde luego no se toca, ¿de acuerdo? Y nada más, espero no haberos aburrido mucho. Ya digo que pretendía ser solamente una aproximación y tiempo habrá de volver, de profundizar más cuando sepamos exactamente qué es lo que tenemos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias también a Rafa Guerrás, a Rafael Guerrás. Nos viene el turno de preguntas, tanto a los que estáis en casa como a los que estamos aquí presencialmente. Si hay alguna cuestión o alguna aportación. La verdad es que importante la última parte, bueno, la parte de Manuel, por supuesto, porque hemos visto ahí las situaciones más especiales que han surgido durante el año 21, pero la parte del anteproyecto, la verdad es que yo creo que
todos los que estamos en el ámbito del deporte, en el mundo del deporte, vemos la necesidad de esa nueva ley, igual que la 16-2018 de Aragón, lo mismo sucede con la estatal. De hecho, pues bueno, pues ha habido apartados, ha habido situaciones que bueno, pues hay que ir modulando. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Se oye bien? ¿Ahora? Seguimos por el micrófono. ¿Sí? No, el micro está... Fijaros que no nos ha dado problema. Ahora sí, ahora sí. Pues ahora sí que podemos comentar sobre la situación que se ha dado ahora mismo, que estábamos comentando, que ha sido característica. Yo creo que el apartado que has comentado, Rafa, de que los actores del deporte nos aparecen los deportistas, ¿no? Pero sí que aparece al final el voluntariado deportivo, que es uno de los agentes más importantes a la hora del desarrollo del deporte, pero no se contempla el trabajo que realizan los jueces y árbitros y los técnicos, los entrenadores, los monitores, los instructores, la denominación que le queramos dar, pero no se está profundizando en esa materia. Sin embargo, sí que en el voluntariado deportivo es algo también a tener en cuenta. Y luego yo creo que también algo que has comentado que es importante en el anteproyecto es la obligatoriedad que en 6 meses tiene la ley, ¿no? En regular, en hacer efectivo la regulación del ejercicio profesional. Que yo creo que, bueno, pues eso es algo que a nivel estatal yo creo que se está demandando desde el sector deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, es una aportación que os hago para calentar motores. Venga, vamos a ver los que estáis aquí, los que estáis en casa, si hay algún tipo de aportación en el chat. Aquí. Venga, comentaros. Ha leído un poco por encima, establece el sistema de financiación de las federaciones españolas, que llaman, y las federaciones autonómicas. Pero no termino de ver claro, dados los problemas que se están dando hoy en las estructuras nacionales o españolas, la cobertura de ellas y las autonómicas, el ensamble de ese sistema de financiación no contempla una interrelación entre estructuras de ámbito nacional y las autonómicas. Eso ya era así en la anterior ley. A ver, lo que es la interrelación entre ambas estructuras. Un momentito, es que como la gente de casa no la respondido a la pregunta. Sí, bien, se ha planteado una cuestión que es un poco acerca del engarce, a ver si es así, o la interrelación a nivel de financiación de las federaciones nacionales y las autonómicas. A ver, evidentemente todas forman parte, unas están integradas en las otras. Hay que tener en cuenta que yo entiendo que un poco viéndolo por encima, y ya digo, aquí lo hemos intentado resumir, es un proyecto muy denso, con muchos conceptos, como hemos dicho, con muchas definiciones, complicado a veces de encajar, y luego también encajarlo en los temas, en lo que conocemos de las normas autonómicas. A ver, en principio se establece un control del Consejo Superior solamente sobre las federaciones nacionales, pero en términos de control, es decir, luego están la autonomía de gestión y de arriba abajo el modelo no cambia en principio. Es decir, el Consejo Superior pues va a nutrir a las federaciones nacionales, que a su vez se tendrán que organizar con las autonómicas en esa libertad de organización a nivel estatutario, a nivel reglamentario, como crean. Hay una parte en la que hay como una regulación muy expresa y en otra, se deja a la libertad de las entidades, de las asociaciones, que en sí yo creo que es la base del modelo. Yo creo que en este ámbito de los temas económicos que puede haber, se suscitó el asunto con la licencia, ¿verdad? Cuando se aprueba la ley de la licencia única al amparo de una ley de liberalización económica, pero yo creo que fue un error porque la licencia deportiva en la mayoría de los casos no tenía, ¿verdad?,
una licencia como era una actividad económica, y el tribunal lo impugnó, me parece, el gobierno de la Generalitat, y en una sentencia, porque fue una sentencia no exclusivamente del deporte, sino que recogía diversos preceptos de esa ley en cuanto a las comunidades autónomas, lo anuló parcialmente la disposición del Estado y permitía que las federaciones pudieran tener licencias autonómicas y demás. Creo, aunque yo tampoco estoy muy metido en internas federaciones, que después se llega a un acuerdo que me parece que cobran de lo que se paga por la licencia, ¿verdad? Reciben unas y otras. Después será distinto, claro, igual que en estos momentos en sucesiones y en donaciones no se paga lo mismo en cada comunidad autónoma puede dar más subvenciones o menos a las federaciones deportivas, y por otra parte el Estado, ahí sí que dependerá en cada momento de los presupuestos. Yo creo el único enlace que hubo en su momento, ¿verdad?, que dio lugar fue el tema de las licencias. Lo otro siempre ha habido que hay una comunidad autónoma que en un determinado momento destina más al deporte que otra, pues puede ser, o a un deporte, pero va por eso. O bien incluso también puede ir que al margen de lo que pueda ser el mantenimiento ordinario de las federaciones deportivas, haya una comunidad autónoma que los proyectos deportivos los encauce con las federaciones deportivas, por lo cual puede haber una ayuda más a esas federaciones, o lo encauce propiamente, ¿no? Porque ahora con las leyes del deporte, la aragonesa no es una excepción, la comunidad autónoma tiene competencia para calificar una competición de oficial. Si tú calificas y organizas una competición oficial, no le vas a subvencionar a la federación para hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un margen importante a las comunidades autónomas de lo que pueden hacer, ¿no? El Estado tiene Consejo Superior de Deportes con las federaciones nacionales. Obligatoriamente se tienen que integrar las autonómicas en la nacional, igual que la nacional en el aspecto exterior se tiene que integrar en la europea o en la internacional correspondiente. Pero yo creo que queda mucha libertad al gobierno de España y a cada gobierno autonómico para formular el tema de la financiación de las actividades de las federaciones, recordando que hay competencias que son propias de las federaciones y hay competencias que están delegadas, ¿verdad? Funciones delegadas. Entonces ahí donde interviene, y viene después siempre el problema en cuanto a las subvenciones y demás, que es también tema propio, ¿verdad?, en todos los años en todas las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que hay bastante en lo que, pues, si estamos hablando en cantidad, dependerá de cada gobierno autonómico y el gobierno de España. Y en el punto que yo, lo único que conozco que ha tenido repercusión jurídica ha sido el de la licencia. Yo creo que no sé si han proliferado alguna federación hace licencias autonómicas, crea su licencia autonómica para participar exclusivamente en competiciones autonómicas, o todo se va. Yo la licencia que tengo creo que es estatal, ¿verdad? Y es para toda, pagas por tu club, por la federación, y entonces a través puedes sacarla a través de un club o individualmente en ciertas federaciones y otras no, que no la puedes sacar, ¿verdad? Pero creo que claro, lo que cada gobierno pueda dar y establecer para el deporte o cómo organizarlo, es que es una decisión de cada gobierno, como un ayuntamiento puede con una federación determinada, porque tiene mucho interés en otorgar una subvención que puede ser muy importante para lo que sea. Puede un ayuntamiento, pues se debatirá y se discutirá, pero dice, me interesa que la instalación de tal federación esté en mi municipio, ¿verdad? Y le otorga una subvención importante. Hay una actividad. Claro, yo creo, la pregunta que haces, yo creo que hay dos aspectos. Uno, en lo que es la integración de una asociación en otra, la autonómica en la nacional, en esencia no cambia, aunque ha habido cambios. Hay un aspecto, por ejemplo, importante en lo que en la propuesta, el proyecto inicial, y es que, por ejemplo, con la redacción que hay actualmente, se puede, no discutir, se puede hablar incluso de que, por ejemplo, el presidente de la Federación Autonómica no es de por sí, tal como aclaré, un miembro nato de la asamblea miembro de la federación, ¿vale? Lo cual a veces un poco choca según nuestra realidad actual, porque parece que es el principal punto de engarce de la autonómica en la nacional. Pero eso sería un aspecto estructural. Pero tú has preguntado sobre la financiación. La financiación en sí no cambia, porque los programas de financiación, para bien o para mal, van a ser los mismos. Al final, sobre todo, conforme bajamos en la estructura, aunque hablamos siempre en los estatutos, hablan de funciones, digamos, un poco delegadas, pero al final las federaciones, sobre todo, pensemos que son estructuras, digamos, de naturaleza, digamos, se consideran privadas con personalidad jurídica propia, ¿vale? Entonces, no va a cambiar, no creo esencialmente que la ley en ese tema modifique nada de lo que es la práctica habitual que tenemos.
y será en la práctica, como dice Manuel, y por vía de normativas territoriales, donde se va a ir completando con lo que haga el Consejo Superior, que eso solo lo ve las federaciones nacionales y programas de ámbito nacional. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cuestión desde casa, desde aquí de sala? Bueno, pues yo creo que aquí no nos van a dar de cenar, creo que no. Bueno, pues gracias a todas y a todos por venir. Eso sí, comentaros que os emplazamos para el día 24. El día 24, también conjuntamente con la asociación y con la Dirección General de Participación Ciudadana, bueno, de transparencia en concreto, vamos a celebrar una jornada relacionada con las entidades deportivas y la vinculación al cumplimiento normativo y transparencia. Exacto. Entonces, os emplazaremos, os informaremos adecuadamente para que podáis asistir, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la siguiente.